El aire acondicionado de la sala de juntas estaba helado, pero Mateo Santillán sentía que la sangre le hervía. El abogado de la familia acababa de leer la última cláusula del testamento de su abuelo. Para asumir la presidencia del Grupo Santillán y evitar que la junta directiva tomara el control, Mateo debía casarse en menos de 30 días. No había margen de negociación. Era una orden dictada desde la tumba. Mateo golpeó la mesa de caoba, se puso de pie y salió de la oficina sin decir una palabra, dejando atrás los murmullos satisfechos de los accionistas. Caminaba por el pasillo a zancadas largas y furiosas cuando chocó de frente con alguien. Una bandeja llena de tazas de café se estrelló contra el suelo, manchando los zapatos de diseñador de Mateo. Él levantó la vista, dispuesto a despedir a quien fuera el responsable, pero se encontró con los ojos oscuros y desafiantes de Lucía Robles. Ella era una recepcionista temporal, vestida con un uniforme sencillo, pero no retrocedió un milímetro ante la imponente figura del millonario. En lugar de disculparse temblando, Lucía le entregó unas servilletas con firmeza y le dijo que si él no caminara mirando su teléfono, estos accidentes no pasarían. Esa insolencia encendió una chispa en la mente de Mateo. Necesitaba una esposa rápida, alguien que no perteneciera a su mundo de hipocresía, alguien a quien pudiera controlar. Esa misma tarde, le ofreció un trato económico que resolvería la vida de cualquier persona. Lucía lo rechazó de inmediato, ofendida por la arrogancia de creer que todo tenía un precio. Sin embargo, las enormes deudas médicas de su familia la obligaron a reconsiderar, y 2 días después firmó el documento. La boda civil fue un trámite frío y gris. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Mateo sacó un anillo de diamantes deslumbrante, pero Lucía negó con la cabeza. Frente a los pocos testigos, ella sacó de su bolsillo una argolla de plata sencilla, comprada con sus propios ahorros, y se la puso ella misma. No iba a ser un trofeo comprado, y esa pequeña rebelión dejó a Mateo desarmado. En el fondo de la sala, Ignacio Santillán, el tío de Mateo y miembro ambicioso de la junta directiva, observaba la escena con los ojos entrecerrados, seguro de que ese matrimonio era una farsa. La convivencia en el lujoso penthouse fue una guerra fría. Valeria, la exprometida de Mateo, no tardó en aparecer en una cena de negocios, intentando humillar a Lucía por su origen humilde. Pero Lucía no se dejó pisotear. Con elegancia y una inteligencia afilada, expuso la superficialidad de Valeria, dejando a todos en silencio. Mateo, observando desde la distancia, sintió una punzada de admiración. Poco a poco, la hostilidad comenzó a derretirse. Una mañana fría, Lucía despertó y encontró una taza de café en la isla de la cocina. Estaba preparado exactamente como a ella le gustaba, con un toque de canela, sin notas ni tarjetas, solo un gesto silencioso de Mateo que demostraba que había estado prestando atención a sus costumbres. Pero los muros de cristal de su nueva vida se rompieron un martes por la noche. Diego, el mejor amigo y confidente de Mateo, había estado investigando los antecedentes de Lucía por seguridad corporativa. Lo que descubrió fue devastador. Mateo confrontó a Lucía con los documentos en la mano. Las lágrimas brotaron de los ojos de ella, mientras el dolor del pasado resurgía. Reveló que años atrás, una empresa fantasma había defraudado a su padre, arrebatándole todo su patrimonio y llevándolo a una depresión profunda. Y esa empresa fantasma estaba vinculada financieramente al Grupo Santillán. Lucía había estado viviendo en la casa del imperio que destruyó a su familia. El silencio se apoderó del penthouse durante semanas. Lucía lo evitaba, consumida por el resentimiento, mientras Mateo cargaba con la culpa de los pecados de su familia. No intentó comprar su perdón con joyas o viajes. En cambio, usó su influencia de manera secreta para rastrear los viejos contratos y comenzar a recuperar las propiedades robadas de la familia Robles, paso a paso, sin decirle una palabra. Era una disculpa silenciosa, escrita en acciones legales y restitución. Mientras tanto, Ignacio había atado los cabos. Descubrió el contrato matrimonial y el oscuro pasado entre la familia de Lucía y la empresa. Planeaba usar esa información en la gala benéfica anual
para exponer el fraude del matrimonio, destruir la reputación de Mateo y tomar el control absoluto del Grupo Santillán. La noche de la gala, los salones brillaban con candelabros de cristal y la alta sociedad murmuraba entre copas de champán. Ignacio subió al escenario, tomó el micrófono y pidió la atención de todos, con una sonrisa maliciosa dirigida a Mateo y Lucía. Pero antes de que pudiera pronunciar la primera acusación, las pantallas del salón principal se encendieron. Mateo se adelantó, impecable en su traje a medida, y entregó a la prensa presente un dossier completo. Los documentos proyectados en las pantallas revelaban de manera irrefutable que Ignacio había sido el arquitecto de aquel esquema financiero corrupto años atrás, operando a espaldas de la familia para enriquecerse y destruyendo familias como la de Lucía en el proceso. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de sorpresa y rechazo. La policía, que Mateo había llamado con anticipación, entró al salón y esposó a Ignacio a la vista de todos los inversionistas que alguna vez lo apoyaron. Mientras se lo llevaban, Lucía lo miró a los ojos, sintiendo por fin que una pesada cadena se rompía en su pecho. Se había hecho justicia. Esa misma noche, de vuelta en el penthouse, la ciudad brillaba a través de los enormes ventanales. Mateo se acercó a Lucía, cansado pero con la mirada más honesta que jamás había tenido. Tomó sus manos entre las suyas, acariciando suavemente sus nudillos. Le confesó que el contrato ya no significaba nada para él, que estaba dispuesto a renunciar a toda la herencia si eso significaba que ella pudiera perdonarlo y quedarse a su lado por elección propia, no por obligación. Lucía, viendo la vulnerabilidad de un hombre que había aprendido a amar más allá de su orgullo, apoyó la cabeza en su pecho y dejó escapar un suspiro de alivio, aceptando su corazón. Los meses pasaron y la vida de ambos tomó un rumbo luminoso. Con el apoyo incondicional y la inversión de Mateo, Lucía fundó su propia firma de consultoría financiera, dedicada exclusivamente a asesorar y proteger a familias vulnerables contra fraudes corporativos. Caminaban juntos hacia la entrada de las nuevas oficinas, tomados de la mano, dejando atrás las sombras del pasado y construyendo un imperio basado en el amor verdadero y la integridad. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este relato con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor y superación. Suscríbete para acompañarnos en nuestras próximas historias. Nos vemos en la próxima. El humo de los puros importados flotaba espesamente en el exclusivo club privado de la Ciudad de México. Santiago Montenegro, heredero del imperio Montenegro Holdings, giró su vaso de whisky de Malta con una expresión de aburrimiento absoluto. Frente a él, Alonso, su socio y supuesto mejor amigo, reía con arrogancia. La conversación había derivado hacia lo predecible que era la vida de Santiago, rodeado siempre de mujeres de la alta sociedad que solo buscaban su chequera. Alonso lanzó el desafío sobre la mesa, apostando su paquete de acciones en el nuevo desarrollo de Cancún, si Santiago lograba convencer a una mujer completamente común y ajena a su mundo de casarse con él en menos de un mes y presentarla en la cumbre de inversionistas. Cegado por el orgullo y la competencia, Santiago estrechó la mano de su socio, sellando el trato. Al día siguiente, el destino le puso la oportunidad en bandeja de plata. Mientras inspeccionaba un terreno en los suburbios, su chofer casi atropella a una joven que cruzaba la calle apresurada. Santiago bajó de la camioneta esperando resolver el problema con un fajo de billetes, pero se topó con Elena Vargas. Era una maestra de preescolar, llevaba las manos manchadas de pintura acrílica y una mirada que no se dejó intimidar por el traje de diseñador de Santiago. Elena rechazó su dinero, exigiéndole que aprendiera a tener educación y respeto por los peatones. Esa chispa de dignidad fascinó a Santiago. La investigó y descubrió que el centro comunitario donde Elena daba clases estaba a punto de quebrar. Esa misma tarde se presentó en su humilde escuela y le propuso el trato absurdo: salvar el centro comunitario y garantizar el futuro de sus alumnos, a cambio de 6 meses de matrimonio. Elena, acorralada por las deudas del lugar, aceptó con una frialdad que lo desconcertó.
La boda se llevó a cabo en una notaría discreta. Santiago intentó regalarle un collar de perlas para la ocasión, pero Elena lo dejó sobre el escritorio. Le dijo mirándolo a los ojos que ella estaba vendiendo su tiempo, no su dignidad. Esa noche, al llegar a la inmensa mansión de los Montenegro, Elena dejó claro que dormirían en habitaciones separadas. Alonso, que había asistido como testigo, observaba la tensión entre ambos con una sonrisa de satisfacción, convencido de que Santiago fracasaría y perdería la apuesta. Las semanas siguientes fueron un choque de dos mundos. Camila, una exnovia de Santiago perteneciente a la élite, intentó humillar a Elena durante una cata de vinos, burlándose de su vestido sencillo. Sin embargo, Elena le respondió con tanta elocuencia y calma sobre los verdaderos valores de la vida que hizo quedar a Camila en ridículo frente a todos los invitados. Esa noche, Santiago miró a su esposa falsa con nuevos ojos. La barrera entre ellos comenzó a ceder cuando Santiago cayó en cama con una fiebre altísima por exceso de trabajo. En lugar de llamar al personal de servicio, Elena se quedó a su lado toda la noche, colocándole paños fríos en la frente y preparándole un caldo caliente. Santiago, en medio del delirio febril, sintió por primera vez en su vida que alguien cuidaba de él sin esperar nada a cambio. Pero el frágil puente que construían se derrumbó una tarde de lluvia. Santiago, buscando un cargador en el bolso de Elena, encontró un sobre médico del Instituto de Cardiología. Los documentos revelaban que Elena padecía una condición cardíaca severa y necesitaba una cirugía sumamente costosa, y el tiempo se le estaba agotando. La verdadera razón por la que había aceptado el dinero de Santiago no era solo por los niños, sino para pagar su propia operación y seguir viviendo. Santiago sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El dolor y la culpa por haberla usado como objeto de una apuesta estúpida lo paralizaron. Comenzó a distanciarse, mostrándose frío, incapaz de mirarla a la cara. Elena asumió que él se había aburrido de su presencia. Lo que ella no sabía era que Santiago pasaba sus noches moviendo hilos, contactando a los mejores cirujanos del país y pagando de forma anónima todos los gastos médicos del hospital para asegurar que ella recibiera el tratamiento de inmediato. Era su forma silenciosa de pedir perdón, asumiendo que ella lo odiaría si supiera la verdad de cómo comenzó todo. Alonso, notando que Santiago estaba perdiendo la cabeza por la maestra y descuidando los negocios, decidió dar el golpe final. Quería las acciones y quería ver a Santiago destruido. Días antes de la cumbre de inversionistas, Alonso envió una grabación de audio de aquella noche en el club, donde Santiago aceptaba la apuesta riéndose de la idea de comprar a una mujer, y la filtró directamente a los teléfonos de la prensa financiera y, por supuesto, al de Elena. El escándalo estalló durante la rueda de prensa principal de Montenegro Holdings. Los periodistas acorralaron a Santiago. Elena, que había asistido por obligación del contrato, escuchó la grabación en los altavoces de un reportero y sintió que el corazón, ya débil, se le rompía en 1000 pedazos. Alonso sonreía desde la primera fila, saboreando su victoria. Pero Santiago no huyó. Tomó el micrófono central. Frente a las cámaras nacionales, admitió su error con la voz quebrada. Confesó que había sido un hombre vacío y arrogante y que no merecía el amor de su esposa. Sin embargo, no se detuvo ahí. Sacó su propio teléfono y proyectó en la pantalla gigante del auditorio una serie de correos y transferencias bancarias internacionales que su equipo de seguridad había desencriptado. Eran las pruebas irrefutables de que Alonso llevaba años desviando millones de dólares de los inversionistas a cuentas en paraísos fiscales. La sala entera estalló en gritos. Los socios capitalistas le dieron la espalda a Alonso de inmediato, y la seguridad del edificio lo retuvo hasta que llegaron las autoridades. Su reputación quedó pulverizada en vivo y en directo. Cuando el caos disminuyó, Santiago buscó a Elena en el pasillo trasero del centro de convenciones. Cayó de rodillas, sin importarle que alguien más lo viera, y le suplicó perdón. Le dijo que la apuesta había sido el acto más bajo de su vida, pero que amarla era lo único real que había hecho. Le confesó también lo de la cirugía anónima, no para comprar su perdón,
sino para demostrarle que su vida importaba más que todo el dinero del mundo. Elena, con lágrimas en los ojos, entendió que el hombre cruel del principio había muerto, dando paso a alguien dispuesto a sacrificar su propio imperio por ella. Lo levantó del suelo y, sin necesidad de grandes discursos, lo abrazó fuertemente. Un año después, la brisa cálida del mar golpeaba suavemente las ventanas de una pequeña escuela en un pueblo costero de Oaxaca. Santiago había dejado la junta directiva en manos de administradores de confianza y había abandonado la ciudad. Ahora, de pie frente al pizarrón, observaba a Elena, completamente sana y llena de vida, enseñando a leer a un grupo de niños locales. Habían dejado atrás el mundo de trajes y mentiras para construir una vida sencilla, donde su mayor riqueza era despertar todos los días juntos, frente al mar. Si esta historia te ha recordado que el amor puede transformar hasta el corazón más duro, compártela con alguien especial. No olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias de romance. Nos vemos en el siguiente relato. El rascacielos de cristal en el Paseo de la Reforma parecía temblar bajo la tensión de la sala de juntas. Leonardo Cárdenas, el implacable director del Grupo Cárdenas, miraba por la ventana hacia el tráfico de la ciudad mientras escuchaba las exigencias del consejo directivo. Para ganar la disputa corporativa que amenazaba con dividir su empresa, los inversores extranjeros exigían estabilidad y una imagen impecable, lo que se traducía en la obligación de presentar un matrimonio sólido y ejemplar en menos de 2 semanas. Leonardo, un hombre que despreciaba el romanticismo y medía todo en márgenes de ganancia, aceptó la condición con la frialdad de quien cierra un trato rutinario. Necesitaba a alguien eficiente, discreta y dispuesta a interpretar el papel sin hacer preguntas. Esa misma tarde, su equipo de relaciones públicas le presentó a una consultora de imagen altamente recomendada. Se llamaba Mariana Reyes, o al menos ese era el nombre que aparecía en su impecable currículum. Cuando Mariana entró en el despacho de Leonardo, no se dejó impresionar por las obras de arte invaluables ni por la mirada intimidante del millonario. Al escuchar los términos del acuerdo para fingir ser su esposa, ella cruzó las piernas con elegancia, lo miró a los ojos y le dijo que su oferta económica era insultante para el nivel de escrutinio público que iba a soportar. Leonardo, acostumbrado a que todo el mundo le dijera que sí, sintió una repentina curiosidad por esa mujer que no le tenía miedo. Redactaron el contrato esa misma noche. Lo que él no sabía era que Mariana no era una simple consultora, sino la hija de Arturo Mendoza, el antiguo rival de negocios que el Grupo Cárdenas había llevado a la ruina años atrás. Ella se había infiltrado en la empresa buscando las pruebas que limpiarían el nombre de su familia. La ceremonia civil fue un evento calculadamente sobrio, diseñado exclusivamente para las cámaras y los periódicos financieros. Cuando Leonardo intentó colocarle un brazalete de esmeraldas para la sesión de fotos, Mariana apartó su mano con suavidad, pero con firmeza. Le susurró que podía comprar su tiempo y su imagen, pero que no era dueña de su piel, obligándolo a guardar la joya ante la mirada desconfiada de Roberto, el abogado principal de la familia Cárdenas. Roberto siempre había movido los hilos desde las sombras y veía en Mariana una amenaza a su control absoluto sobre Leonardo. La convivencia en la mansión de las Lomas de Chapultepec comenzó como un campo minado. Intercambiaban comentarios afilados durante el desayuno y fingían sonrisas perfectas en las cenas de gala. Una noche, tras un evento agotador donde un inversor extranjero intentó sobrepasarse con Mariana, Leonardo intervino con una furia silenciosa y protectora que la sorprendió. De regreso a casa, el cansancio rompió sus defensas. Mariana se quedó dormida en el sofá de la biblioteca y Leonardo, en lugar de ignorarla, la cubrió con una manta de lana y se quedó leyendo a su lado, velando su sueño. Ese pequeño gesto comenzó a derretir el hielo entre los dos, permitiendo que una atracción genuina y peligrosa creciera a espaldas de su propio contrato. Pero la burbuja estalló una madrugada lluviosa. Leonardo entró a su despacho privado y encontró a Mariana frente a su caja fuerte abierta,
tomando fotografías de unos documentos confidenciales. El silencio se volvió asfixiante. Leonardo exigió una explicación, sintiendo que la traición le quemaba el pecho. Sin retroceder, Mariana le confesó su verdadera identidad, gritándole con lágrimas de rabia que su imperio estaba construido sobre las ruinas de la empresa de su padre y que esos documentos probaban la corrupción que los había destruido. La verdad golpeó a Leonardo con la fuerza de un tren, pues él siempre había creído que la quiebra de Mendoza había sido producto de una competencia limpia. El distanciamiento fue inmediato y gélido. Durante semanas, apenas cruzaban miradas. Leonardo sentía el peso de los pecados de su compañía, pero no intentó defenderse con palabras vacías. Una tarde, Mariana encontró sobre su escritorio una copia restaurada del libro favorito de su difunto padre, un ejemplar difícil de conseguir que había desaparecido durante el embargo de sus bienes. No había ninguna nota de Leonardo, solo ese regalo silencioso que demostraba que, a pesar del rencor, él validaba su dolor y respetaba su historia. Mientras tanto, Roberto, el abogado corrupto, descubrió la verdadera identidad de Mariana y vio la oportunidad perfecta. Convocó una reunión de emergencia del consejo directivo, planeando acusar a Mariana de espionaje industrial y culpar a Leonardo por negligencia, para así arrebatarle el control total de la empresa. La sala de juntas estaba llena de tensión cuando Roberto presentó sus falsas acusaciones, exigiendo la expulsión de Leonardo y el arresto de Mariana. Pero Leonardo, tranquilo y dominante, tomó la palabra. No solo defendió a su esposa, sino que sacó a la luz las pruebas que Mariana había recopilado, complementadas con una investigación financiera que él mismo había ordenado en secreto. Los documentos demostraban claramente que Roberto había falsificado firmas, extorsionado a los Mendoza y desviado fondos durante una década, engañando al propio Leonardo. Acorralado, sin escapatoria, y viendo cómo sus aliados le daban la espalda, el abogado se derrumbó. Llorando y temblando, confesó sus crímenes frente a todos los directivos justo antes de que la seguridad privada lo escoltara hacia las autoridades. Esa noche, el eco de la tormenta parecía haberse calmado en la ciudad. Leonardo encontró a Mariana en la terraza de la mansión. Sin el orgullo que siempre lo había caracterizado, le ofreció una carpeta de cuero. Adentro, no había un acuerdo de divorcio, sino las escrituras y el capital inicial necesario para reconstruir la empresa de la familia Mendoza. Leonardo la miró a los ojos, pidiéndole perdón por el daño que su ceguera había causado, y le confesó que el único contrato que deseaba firmar era uno donde ella eligiera quedarse a su lado por voluntad propia. Mariana, al ver la sinceridad en el hombre que había arriesgado todo por la justicia, cerró la carpeta y unió sus labios a los de él en un beso largo y lleno de promesas reales. Los años pasaron y el imponente letrero de Industrias Mendoza volvió a brillar en el horizonte de la ciudad. Juntos, Leonardo y Mariana no solo reconstruyeron el legado del padre de ella, sino que fusionaron ambas empresas en un imperio guiado por la honestidad. Caminaban por los pasillos de la nueva sede, compartiendo sonrisas cómplices que valían más que cualquier contrato millonario. Si esta historia te demostró que la verdad y el amor siempre encuentran la manera de triunfar sobre la ambición, compártela con alguien que necesite un poco de inspiración. Suscríbete para seguir descubriendo relatos donde el corazón es la verdadera riqueza. Nos vemos en nuestra próxima historia. Editar. El infográfico presenta 3 historias que comparten una misma estructura emocional. Mateo y Lucía, Santiago y Elena, y Leonardo y Mariana comienzan unidos por acuerdos que no nacen del amor, sino de la presión, la ambición o la necesidad. En cada caso, el matrimonio aparece como un contrato que intenta convertir los sentimientos en una negociación. Los protagonistas masculinos creen que el dinero y el poder pueden resolver cualquier problema, mientras que las mujeres aceptan circunstancias difíciles sin renunciar a su dignidad. La primera etapa está marcada por una crisis. Mateo necesita casarse para conservar la presidencia de su empresa. Santiago acepta una apuesta para demostrar que puede conquistar a una mujer común y Leonardo busca proyectar estabilidad ante los inversionistas. Después surge el choque entre dos mundos.
Los hombres viven rodeados de lujo y apariencias, mientras que Lucía, Elena y Mariana conocen las deudas, la enfermedad y la pérdida. Esta diferencia muestra cómo el privilegio puede volver insensibles a quienes nunca han tenido que elegir entre su dignidad y la supervivencia. Detrás de cada relación existe una herida oculta. Lucía descubre que el imperio de Mateo está relacionado con la ruina de su familia. Elena oculta una enfermedad cardíaca que pone en riesgo su vida. Mariana entra al mundo de Leonardo buscando pruebas para limpiar el nombre de su padre. Estos secretos rompen la confianza y obligan a los protagonistas a enfrentar una verdad incómoda. El conflicto ya no consiste solamente en mantener una boda falsa, sino en decidir si el amor puede sobrevivir cuando aparecen la culpa, el engaño y el daño causado por el poder. Desde una mirada psicológica, los tres hombres comienzan intentando controlar la situación, pero terminan mostrando miedo, arrepentimiento y vulnerabilidad. Su transformación ocurre cuando reconocen sus errores y actúan para repararlos. Mateo devuelve lo perdido a la familia de Lucía. Santiago garantiza la atención médica de Elena y Leonardo ayuda a restaurar el legado de Mariana. Las historias demuestran que una disculpa verdadera necesita hechos. Las joyas y las promesas pierden valor cuando no existe responsabilidad. El perdón se vuelve posible cuando hay justicia y un cambio real. La lectura social va más allá del romance. Las empresas aparecen como espacios donde la corrupción puede destruir familias enteras. La falta de acceso a la salud obliga a Elena a aceptar un trato extremo. La fragilidad económica de Lucía y la caída de la familia de Mariana muestran cómo el poder corporativo puede aprovecharse de quienes tienen menos recursos. Por eso, la verdad pública es decisiva. Los antagonistas son expuestos frente a inversionistas, periodistas o autoridades, y las redes de manipulación finalmente se rompen. Al final, el amor deja de ser una obligación y se convierte en una elección libre. Los contratos pierden importancia porque los personajes ya no permanecen juntos por herencia, apuestas o conveniencia empresarial. Permanecen porque han aprendido a mirarse con empatía y respeto. El mensaje central es que el amor verdadero no borra la injusticia ni sustituye la justicia, pero puede impulsar a una persona a cambiar y reparar el daño. El dinero puede abrir puertas, pero la dignidad, la verdad y la responsabilidad son las bases de una relación capaz de superar el orgullo y las heridas del pasado.